Hola a todos, hoy les traigo el proyecto de Antípodas, que fue creado por mi compa el Zoidberg. Les dejaré sus redes sociales en la descripción del video, así que empecemos con esto. Antípodas es un planeta anclado por mareas de forma artificial, orbita alrededor de un sol como el nuestro. Los principales habitantes serán las suricatas y dromedario en el este y los alces y los pingüinos emperador en el oeste. Además de ellos se ha incluido la microfauna y flora necesaria para sustentarlos a ellos y a un océano no más ancho que el mar argentino. Ojo del Sol. Una zona azotada por un eterno huracán gigante, principal generador de corrientes de aire cálido. Los mundos anclados siempre tienen una cara viendo constantemente al sol. La diferencia de temperatura genera tormentas y huracanes constantes. Páramos de Hela. Una zona no mayor a Groenlandia donde la presión atmosférica cae debido al frío. Aquí la nieve es mayormente de nitrógeno que de agua, debido a las corrientes de calor, y su extensión es limitada pues más cerca del terminador la temperatura es lo bastante alta como para mantener el nitrógeno en estado gaseoso. Islas Katogeland. Un archipiélago surgido de una cadena montañosa, posee un clima templado todo el año. Kalahari. Un supercontinente gigante, principalmente compuesto por desiertos. Solo en la costa la humedad del mar permite la existencia de vegetación. Elohim. Otro supercontinente, cubierto de hielo excepto dos subcontinentes que poseen un clima cuando menos similar al de la taiga de la Tierra. Especies animales introducidas. Especie. Alces, el cérvido más grande de la actualidad, habitante de los bosques de todo el norte del mundo. Presenta diversas adaptaciones a ambientes fríos, de las que una de las principales es una nariz grande con gran flujo de sangre para calentar el aire antes de que llegue a sus pulmones. Especie. Suricata, un herpéstidos insectívoro de tamaño pequeño y de un comportamiento social. Es una especie diurna y de costumbres sociales. Son animales excavadores, que viven en grandes redes subterráneas con múltiples entradas. Solo las dejan durante el día. El tamaño de las colonias puede alcanzar los 40 individuos. La suricata es principalmente insectívora, pero también se alimenta de invertebrados pequeños, huevos y componentes vegetales. Estos buscan alimento regularmente en búsqueda de estos elementos, excavando en el suelo, la hierba, y debajo de las rocas. Especie. Camello arábigo, Camelus dromedarius, un artiodáctilo bien adaptado al desierto, poseen una reserva de grasa en la espalda que les ayuda a sobrevivir al hambre y al calor, ya que almacenar tanta grasa de forma igual en todo el cuerpo haría que se sobrecalentara. Estos herbívoros dotados de espinas de queratina en sus gargantas pueden comer casi cualquier cosa, follaje, pastos secos y vegetación del desierto, en su mayoría plantas espinosas así como también carroña e insectos. Especie. Pingüino emperador, Aptenodites forsteri, el pingüino moderno más grande del mundo, un piscívoro nadador capaz de soportar heladoras temperaturas. Su adaptabilidad se verá puesta a prueba pues aquí no habrá estaciones. Originalmente estarán ubicados en un estuario donde tendrán acceso al mar. Aquellos grupos que esperen el verano tienen dos opciones: morirse de hambre o viajar rumbo al este. Ahora las condiciones son adecuadas y los animales y plantas ya fueron reintroducidos, solo toca esperar a que sus descendientes se vuelvan los amos de este planeta bipolar. 30 millones de años después del establecimiento en Antípodas. Las cosas han cambiado y ya están empezando a dar grandes saltos que poco a poco los vuelven cada vez más indistinguibles de sus ancestros. El asesino de reyes es un descendiente de los emperador. La falta de depredadores y competidores provocó que la población de peces y pingüinos se disparara, mientras que un sector engordaba y se hacía más lento, otro comenzaba a volverse más astuto. Ya de por sí algunos rompían los huevos o devoraban los polluelos de sus vecinos. Ante la falta de respuesta fue cuestión de unos pocos millones de años para que surgiera una variante carnívora que no solo comiera peces. El asesino de emperadores ya no está adaptado al mar, sino que depende de las poblaciones de pingüino rey, descendiente de los emperador más torpe y gordo. En otras partes de Elohim, no había suficiente espacio para todos, lo que obligó a los emperadores volverse más acuáticos todavía. Conozcan a los emperador del mar, exclusivamente marinos con sus patas ridículamente vestigiales, viven en pareja cazando uno de los cientos de descendientes de los diablillos de plata. La dieta de los emperadores originales, debido a que no pueden volver a tierra, dan a luz a sus crías, pero no las mantienen en el útero, conservan el huevo de cáscara blanda dentro suyo incubándolo hasta que sea lo bastante grande para que la hembra lo pueda parir. Posterior a eso la cría será nutrida con leche de buche de ambos padres hasta el año de edad.
El monarca del bosque es otro pingüino descendiente que por falta de espacio, salió de las planicies heladas hacia los oscuros bosques de la taiga, originalmente de carroña de los alces, pero como estos están dejando los bosques, se abrió una vacante para podar la vegetación. Las duras hojas poco nutritivas no alimentan mucho, que digamos, así que comenzaron a crecer para albergar gigantescos intestinos, y de vez en cuando vuelven a ver a sus primos lejanos, para comerse a uno no más para complementar la dieta. Las aves no son las únicas que exploran nuevos entornos, esta pareja podrá parecer unas nutrias con una particular coloración, pero en realidad son suricatas marinas. La alta disponibilidad de alimentos permitió que las suricatas y los camellos pudieran producir otros pigmentos energéticamente caros de producir como el verde o el azul. A diferencia de las nutrias, estas suricatas utilizan su cola activamente como los cetáceos terrestres. Las cosas no han ido bien para los alces. Resulta que la vegetación necesita de períodos de calor y luminosidad para reproducirse, lo que provocó que los renos tuvieran que cambiar de fuentes de comida. No les fue bien, así que se extinguieron, no sin antes dejar una población superviviente en las islas Catland, donde el enanismo insular fue necesario por la pobreza vegetal de las islas. Afortunadamente las hembras ahora pueden dejar más descendientes, lo que impulsa la velocidad de especiación. Mientras tanto, en Kalahari el sultán muestra que seguir los pasos de tus parientes puede funcionarte para ti en otro contexto. Sin un depredador que los limite a ambos, las poblaciones de los dromedarios y las suricatas se elevó por las nubes. Sin embargo, los cadáveres eran un foco de infección, hasta que un carroñero llegó. El sultán adoptó un plan corporal similar al del armiño, debido a que no necesitaba ser muy veloz para alcanzar a sus presas, sino ser muy hábil, refugiándose en lugares pequeños para escapar. Originalmente devoraba las osamentas de los enormes artiodáctilos, pero a medida que su especie aumentaba, los cadáveres comenzaron a pasar de foco de infección a punto de encuentro poco usual, por lo que poco a poco fueron volviéndose más agresivos, al principio con las crías, pero ahora son capaces de derribar en equipo a un dromedario anciano. En los humedales cercanos al mar, la vegetación se encuentra siempre disponible, lo que permitió que los camellos, sin ningún depredador que los localice, desarrollen nuevas formas de seleccionarse. Los cromocutículas son una familia de camelídeos coloridos descendientes de una facción mutada para aportar una visión tetracromática, así como la pérdida de pelo y su reemplazo por placas estructurales, falsas escamas. Gracias a estas pueden exhibir más tonalidades. Este es un beduín cero de cabeza verde cian. Los machos utilizan su cabeza y orejas para mostrar qué tan sanos están y que por lo tanto son los más indicados para tener una familia. Los tuareg de orejas de Namib explotan un miedo oculto de las suricatas carnívoras. Las serpientes, millones de años lejos de sus depredadores, hizo olvidar su miedo natural, pero ahora que una de sus presas ha desarrollado una forma similar, también han olvidado su valentía frente a los lagartos sin patas. Son más pequeños, del tamaño de una oveja, acostumbrados a comer pasto y vegetación baja, y aquí tenemos al miembro de la familia más grande y exhibicionista, el Adeniocephalus, un camélido de tonalidades rosácea, único en su tipo al ser el que se alimenta por filtración. Ha perdido sus dientes pero ha mejorado sus espinas de queratina, que ahora funcionan como barbas para este flamenco furro del tamaño y complexión de una jirafa. Algo que comparten todos los miembros de esta familia son las pezuñas. Al vivir en terrenos más duros, podían correr más sin necesidad de preocuparse de distribuir su peso corporal en 2 dedos. Las orejas hipertrofiadas, además del cortejo, ayudan a la termorregulación, ya que sudan muy. 60 millones de años después del establecimiento en Antípodas, como verán, las islas se han movido varios kilómetros al oeste. Son los primeros pasos para formar un puente terrestre entre Kalahari y el Eim. Al este se ha formado un sistema de ríos y lagos que alimenta un pastizal tan grande como Australia, mientras que en el Eim los descendientes de las coníferas boreales se han endurecido y han prosperado, formando 2 grandes bosques en las partes más meridionales del continente. El Deinoceros es uno de los descendientes del alce enano. Gracias a la aparición de frutas convergentes e insectos más nutritivos, han comenzado a proliferar y optando por el bipedismo como ahorro de combustible. Fuera de eso, siguen siendo un cérvido, uno muy extraño. Los alcas del terror, descendientes gigantes de los Asesín-0S de Reyes. Estos carnívoros ahora se encargan de depredar a los tantos descendientes de los emperadores coloniales. Su plumaje se ha vuelto denso y oscuro para protegerles del frío y darles camuflaje, ya que ahora todos pueden ver en la oscuridad de la noche eterna. Forman colonias reproductoras donde vigilan que ningún ladrón de huevos hurte sus nidos.
La suricata voladora roja es una de las especies de reciente aparición que ha comenzado a poblar los cielos, persiguiendo a los sobrepoblados insectos voladores. Una cosa llevó a la otra y ahora cubren a las aves en todo Kalahari, cubriendo múltiples nichos desde polinizadores, carroñeros y pescadores. Adrodario de oreja cianovirdis, una rara familia de mega mamíferos que ha creado un pico a través de sus dientes, del tamaño de un elefante pequeño. Estos colosos recorren kilómetros de pastizales ecuatoriales, podan la vegetación del suelo, sin embargo siguen siendo vulnerables a los depredadores, por lo que los machos vigilan mientras las hembras y sus crías pastan con la cola levantada en señal de tranquilidad. Si de repente las colas comienzan a ondularse, significa que alguien vio a un carnívoro y procederán a ponerse todos juntos protegiendo a las crías. En los mares la cosa está que explota. Aquí se ha dado el primer contacto entre los de Kalahari y los de Elaine. Arriba de todo está el monarca marino, un pingüino carnívoro gigantesco que recuerda a los pliosaurios de la lejana tierra. Abajo de él un leucístico jugulum descendiente de los camellos pequeños, se dedica a cazar peces en conjunto a un oscuro nivergún, otro descendiente de las suricatas marinas como los dos jugetones talasicatas, que emplean el sonar para ubicarse y comunicarse. Abajo un marinero naval hostiga a un colosal aptenóptera, el mayor pingüino que existirá jamás, con 60 metros de largo, que únicamente utiliza su pico para engullir toneladas de plancton. Han pasado muchas cosas en este mundo bloqueado por mareas, pero si algo hay que recordar es que el universo no siempre será amable con la vida. Un pulso de rayos gamma golpea Antípodas, destruyendo su capa de ozono, permitiendo que la radiación UV alcance su superficie en cantidades mortales. En una sola noche millones de almas desaparecen ante un cosmos indiferente de su existencia, posiblemente el hecho más factible de nuestra realidad de todo este experimento. Quizás en el Ordovícico haya pasado algo similar. Sin embargo, la vida es tenaz, al igual que los chicos del Ordovícico que no se rindieron aquí tampoco lo harán. Con suerte el ozono se restablecerá en un par de años, hasta entonces dependerá de los sobrevivientes repoblar este mundo de extremos. 70 millones de años desde la colonización. En esta ocasión revisaremos cómo se ha ingeniado los supervivientes y cómo poco a poco reconstruyen su mundo. Empecemos. Antípodas ha entrado en una era de bajante en el océano del Terminador producto de la interferencia de las islas Katogeland. Los ríos y bahías que mantenían verde gran parte de Kalahari se han secado y ahora la vegetación subsiste de las lluvias del océano. El puente terrestre ha posibilitado la mezcolanza entre ambos continentes. Plantas y animales se están moviendo lentamente, acostumbrándose a nuevos entornos. Elaine ha estado perdiendo hielo debido al vapor caliente enviado desde el ojo del sol, que no solo erosiona los glaciares, sino que talla profundas grietas hasta revelar la roca oscura. Aunque no reciben luz solar, esta zona está recibiendo mucho calor producto de las corrientes de aire. Sin embargo, esto no ha hecho más que mejorar las condiciones de vida de las coníferas, que han comenzado una carrera armamentística de crecimiento explosivo y breve, pero que ofrece más biomasa. El oeste poco a poco se vuelve más fértil. Conozcan al Titanoceros, un descendiente del Deinoceros con patas más largas, para excavar en busca de insectos y acercar ramas de los árboles a su boca. Como los perezosos gigantes y los osos hormigueros, llevan a su cría en el lomo hasta que es capaz de valerse por su cuenta. Sin embargo, esta madre ha conservado a su cría más grande a su lado, un comportamiento inusual para un animal de una sola cría. Quizás esto repercuta más adelante. Un padre Otoryonyx intenta mostrar su dominio frente a una pareja de hambrientos Smilocheirus para proteger a sus dos crías. Los Otoryonyx, oídos poderosos, son gigantescos herbívoros de cuello largo con una extraña forma de gregarismo. Las hembras se juntan en manadas, pero los machos son exiliados con las crías incluso si son hembras. Aunque la protección que ofrece la manada es fuerte, la de un macho de 9 metros de altura lo es más. Las hembras solo cuidarán de sus crías durante un mes, lapso en el que quedan embarazadas, motivo por el cual pocos machos se llevan decenas de crías, las cuales, dependiendo de la suerte del macho, sobrevivirán para formar su manada de adolescentes o morirán dejando al macho adulto desprotegido, ya que ante una emergencia, se abalanzará sobre los depredadores dándole una última ayuda a su descendencia. Como esto rara vez ocurre, no supone una tendencia a corregir por la selección natural. Los Smilocheirus, manos filosas, son carnívoros bípedos que cazan en pareja. Su tamaño ronda los 3 metros de largo y los 2 de alto. No hay mucho misterios acerca de ellos, pues su modo de vida es muy similar al de un felino. Lo más WTF es que ambas criaturas descienden de las suricatas.
La supervivencia tiene consecuencias. Un Megaloauritum, descendiente de las suricatas voladoras, tantea en una cueva en la que sus ancestros se refugiaron durante cientos de miles de años, perdiendo su visión pero incrementado el poder de su tacto y oído. Ya no pueden ver pero sus otros sentidos lo vuelven un superdepredador. Sus alas de 9 metros de envergadura lo vuelve el mamífero volador más grande hasta ahora. Estas criaturas viven en grupos pequeños debido a su tamaño, son muy competitivos y agresivos entre sí pero solo de adultos. De crías ocupan un rol de insectívoro sociable. Alcanzar la madurez les tomará un tercio de su vida. En el fondo se ve una bandada volando en el eterno atardecer de las islas Katogeland. Una manada de dogu-dogu descansando cerca de un pequeño oasis. Estos extraños armadillo tapires con cola de pangolín es uno de los supervivientes más exitosos de la rama de los camellos, similar al Lystrosaurus en el Triásico. 3/4 partes de las especies terrestres son dogu-dogu. Su trompa, aunque retiene sus fosas nasales, no ha impedido a este singular animal desarrollar un segundo par de fosas nasales que no conducen hacia los pulmones, sino hacia un tejido denso lleno de vasos sanguíneos permeables, del cual pueden extraer oxígeno aun si sus orificios están tapados por agua o arena. Esto les ha permitido sobrevivir en el caluroso desierto, simplemente enterrándose en la arena durante las horas más cálidas sin viento fresco. Son lo más parecido a los camellos que existirá. Aquí vemos a una hembra de pingüino truculento, parte de la familia de asesino de emperadores. Ha logrado sobrevivir en las grandes cavernas de hielo talladas por los vientos. El cielo que ves arriba no cielo, es un glaciar. Durante el evento de extinción, las cuevas y el mar fue un refugio para la vida salvaje. Los pingüinos truculentos son aves cuadrúpedas que se apoyan sobre sus únicos dedos del ala queratinizados. Son ovoviparos pero las crías se aferran a la madre hasta que puedan valerse por sí mismas. Son depredadores oportunistas, comerán desde insectos, carroña e incluso plantas y raíces, y de vez en cuando se zambullen en busca de peces y crustáceos. Los cangrejos son sus favoritos. Con una amplia franja de habitabilidad polar, sus oportunidades solo empiezan a aumentar. El curioso caso de los dicipedos. Los ecosistemas marinos han comenzado a experimentar una sobrecompetencia debido a la bajante del nivel del mar. Como resultado, muchos mamíferos marinos han optado por volver a la tierra. El dicípedo es uno de ellos, un irreconocible descendiente de los camellos que se desplaza utilizando sus dos aletas delanteras convertidas en patas. Sus vestigiales patas delanteras no sirven más que para exhibición reproductiva y para algo fundamental, actúan como halteres que brinda al animal un equilibrio mientras corre a gran velocidad. Esta estructura es similar a los halteres de los insectos terrestres o al del Gyrosprinter de Darwin 4. Es un insectívoro con una pésima visión pero un excelente olfato y gusto, que utiliza para localizar nidos de insectos y devorarlos con su pegajosa lengua. Rompe los nidos con su cola musculosa terminada en una púa ósea que también utiliza para defenderse de sus atacantes. Su piel dura le permite resistir el ataque masivo de las hormigas y alacranes de los que se alimenta, cosa que las neofurricatas se han percatado y han comenzado a explotar en su beneficio. En la misma familia de los dicipedos está el unicornio de Magdeburgo, que no sé si sea canon o no. Megaloavis, el reemplazo del antiguo monarca del bosque, un titán herbívoro de 11 metros de longitud que se encuentra tanto en Elaine como en Kalahari. Utiliza su espolón queratinizado para acercar y cortar la vegetación y llevarlo hacia su boca. Son bastante iracundos, por lo que los depredadores solo atacan juveniles y ancianos. Esta es una criatura que no quisieras molestar cuando está sana. Su colorido plumaje es prueba de ello. Está tan confiado que delata su presencia para comunicarlo. Esto cambia cuando se tratan de unas crías o de incluso un individuo enfermo. A diferencia de otras aves, su plumaje es muy extraño ya que no contiene hebras. Todas las plumas son en realidad placas de piel coloreadas por los vasos sanguíneos. El porqué de esto sigue en debate. Pachycephalotherium, el reno con oreja de astas. Convergiendo como los atrodarios de hace millones de años, los paquicefaloterios utilizan sus endurecidos pabellones auriculares como astas de impacto y comunicación, relegando al tímpano a un agujero en la cabeza. Los cuernos sirven para impactar contra otros machos por el dominio de un área de alimentación, mientras las astas son par sin presionar a las hembras y demostrar su salud. Mientras más combates o más agujeros presente sus astas, será un macho más atractivo para las hembras. Su cuerno, a diferencia del resto de los cérvidos, es de hueso vivo y no de hueso muerto y terciopelo. El cuerno seguirá creciendo toda su vida, lo que limita la expectativa de vida del animal, por eso lucha para mantener grandes sectores de alimentación propios. 80 millones de años, muchas especies del pasado siguen vivas, así que nos enfocaremos en parientes lejanos y otras cosillas más.
El Postpratum es un enorme suricátido no volador que conserva sus rudimentarios ojos. Este herbívoro del tamaño de un triceratops deambula por todo Kalahari en manadas de 40 individuos de distintos géneros y edades. Mientras sus parientes siguen en el mar o revoloteando como murciélagos en el aire, ellos se han quedado en el suelo, devorando todo tipo de vegetación desde el pasto hasta las ramas de los árboles. Se separaron de las suricatas voladoras antes de que perdieran la visión por completo, por lo que todavía pueden ver a rango corto, aunque se han asociado con sus primos voladores para que les alerten de los depredadores a cambio de unos parásitos y barra o hospedaje en su melena verdosa. El Lactodon es 4 toneladas de herbívoro del Terminador, viven en lo que una vez fueron las islas Catogeland, ahora istmo de Catogeland. Su dieta es bastante flexible, pues llegan a consumir cualquier cosa que sus poderosos ácidos gástricos heredados de los camelidos pueda digerir. Entre esas cosas se encuentran plantas, ramas, carne, huesos, rocas e incluso excremento. No sabe si estos dos últimos proporcionan algún nutriente o si el ejemplar estudiado tenía gustos raros. Viven del mismo modo que los rinocerontes, solos o con sus crías, aunque durante la adolescencia después de la independización no es de extrañar hallar a un grupo de jóvenes pastando. Después de alejarse de su madre, lanzarán bramidos hasta hallar a sus hermanos de otra temporada, o ser alcanzado por un depredador. Durante un tiempo pastarán juntos, pero de forma disimulada se irán alejando. De estar a unos metros pasarán a estar a kilómetros. Su nombre hace referencia a sus muchos cambios de dientes hasta el definitivo, que llega después de los 50 años, momento en el cual los dientes ya no tienen tanto calcio y son generados con una partecita de hierro, obteniendo dientes que no paran de crecer, pero para un rumiante eso no es problema. El Leonagrotherium, un cazador atemorizante, se limpia la sangre de su última comida. La bestia del gran amanecer es un voraz carnívoro descendiente del ancestral reno bípedo de Inoceros. Se desplaza a 2 patas por sus 4 metros de altura y 590 kilogramos de peso, más grande y pesado que la mayoría de depredadores mamíferos terrestres actuales. Sería un poderoso superdepredador en la tierra, no por su tamaño y ferocidad sino por su vista. Desde hace tiempo las presas han mostrado colores brillantes, pero los depredadores, descendientes de algunos herbívoros, han conservado esta visión tetracromática, lo que les permite divisar a sus presas por más que estén camufladas. Por eso muchas especies se están volviendo menos llamativas, utilizando cuernos y orejas como comunicadores visuales. Son solitarios, reuniéndose únicamente ante el llamado de una hembra. Los machos suelen ir en grupo para que la hembra, más grande que ellos, no les haga daño. Se apareará con varios, pero ellos se matarán entre sí para disminuir la competencia. La hembra se retirará después de un rato, no sin antes llevarse al macho más herido o cansado, ya sea para aparearse con él o comérselo. Después de 5 meses dará a luz a 4 cachorros, que criará durante un año y que luego expulsará. Las hembras más viejas, en cambio, suelen dejar más tiempo a sus crías a cambio de que cacen por ella hasta que inevitablemente no pueda seguirles el paso por la vejez. Entonces los cachorros estarán listos para la vida adulta. En la imagen vemos a una Ceratotrachiterium y su adorable bebé. Las bestias de cara bruta también son renoideos, han desarrollado cuernos y protuberancias tal como sus ancestros, con la notable diferencia de que estos son de hueso y no de pelo modificado como el resto de los cérvidos. Los cuernos inferiores ayudan al combate así como a manejar la vegetación, mientras los superiores cuentan con marcas que los ayudan a identificarse entre sí. Son muy inteligentes pero también bastante temperamentales con los machos, y cualquier cosa que se acerque demasiado a ellos. Sus orejas esconden patrones de ultravioleta bastante perturbadores y que sirven para espantar a algunos depredadores así como a los machos rivales. Por eso durante la época de celo los machos utilizan su desproporcionado miembro para orinarse las orejas y que esos dibujos resalten todavía más. A efectos prácticos no parece haber diferencia, pero también puede ser algo más de tradición que otra cosa. En los mares de Antípodas encontramos a criaturas extrañas. Empezamos con el ancestro más basal, el pez espinela de cola atigrada. Todo su cuerpo y aletas se ha redistribuido para proporcionarle una forma similar a un ventilador. Sus ojos, al igual que el pez lenguado, están a un lado de la cabeza. A pesar de lo ultra complejo de su movimiento, todavía puede nadar como un pez moviendo rápidamente su aleta caudal, pero cuando se siente amenazado comenzará a mover sus extremos de forma que salga disparado a una gran velocidad. Tras millones de años de éxito ecológico, ha dejado una amplia gama de descendiente con diferencias morfológicas sutiles como la posición del rostro. Ahora está en el centro de la espinela, o la más obvia, su convergencia con el juguete Spinner Fidget. Las diferentes formas le proporcionan a ciertas especies cualidades, como ir más rápido durante breves periodos de tiempo, o tener más impulso para persecuciones más duraderas.
Abajo hay un Spinnerfish visto de lado mostrando la brutal diferenciación respecto a su ancestro. Aquí veremos a los descendientes del Lycan soldado británico que aquí comienza a cobrar relevancia. El Estos extraños seres vivos habitan las bolsas de agua líquida debajo de Eleim. Su rastro genético más antiguo coincide con un ya de por sí raro espécimen de líquen desconocido que al parecer era de origen terrestre y sin competencia pudo proliferar en las cavernas translúcidas de hielo hasta hacer lo impensable, sustituir su alga por una bacteria quimiosintética. Gracias a eso su población pudo moverse directamente al agua oscura donde se generaron muchísimas especies derivadas hasta llegar a esta cosa, una cosa que a esta altura merece un nuevo reino biológico. Sus patas visibles extraen nutrientes del suelo que las rodea y lo bombean a todo el corpúsculo por medio de un sistema de fluido a alta presión. Este sistema es bioluminiscente por lo que atrae a peces y microorganismos los cuales serán aturdidos por una espontánea ráfaga de calor para posteriormente ser deglutidos por esa cosa. Si se lo preguntan, el cristal es un orgánulo térmico que les ayuda a localizarse entre sí y cooperar mandando raíces para nutrirse entre sí y reproducirse de paso. Una manada de Auchiornis se detienen en seco ante una vista inusual, una planta roja. El Cimitrionyx también se queda sorprendido. En la oscuridad de Eleim no debería haber flora de ese color, pero lo interesante sucede cuando lo vemos en infrarrojo. La planta emite calor y ellos lo saben, pero saben que es una planta. No pasará mucho hasta que pierdan el interés y todos los derivados del tejuino subterráneo reanuden la persecución. Pero lo que no sabían era que se encontraban ante un ser vivo único. Un trío de sospechosos rubrumanos, un colosal neolíquen, se levantan de la nieve. Estas inusuales torres de 3 metros y 6 toneladas de peso, han tardado 30 años en alcanzar su tamaño máximo, pero no han evolucionado para alcanzar al sol, en realidad han evolucionado para ver su gran ojo. Es un hipersensibilizado sensor térmico que detecta las grandes emisiones de calor para crecer hacia allá. Algunas veces termina dando con algún descendiente aviar, pero si lo logra capturar será un delicioso aperitivo inusual. Se comunican por medio de raíces a través de las cuales comparten minerales, nutrientes y calor. Al activar la visión térmica nos damos cuenta del horror. Estos seres emiten su propio calor y no es poco, casi 45 grados muy por encima de la temperatura ambiente. Su gran tamaño y pseudometabolismo les permite generar una gran cantidad de energía calórica y todavía más gracias a la cooperación. Su temperatura es tal que derrite el hielo en el que se encuentra hasta acceder a la roca. El organismo utiliza esto para tallar con sus raíces hasta llegar a sus vecinos y compartir calor. Sin nadie que intervenga, nada impedirá su propagación a través de todo el continente helado. Por suerte han de ser pocos los que logren llegar a la adultez por el frío, ¿verdad? Avanzaremos hasta dentro de 90 millones de años. El descenso del nivel del mar sumado a la bajante del nivel oxígeno en el aire ha permitido a los hijos de los pingüinos proliferar al mismo nivel que sus camaradas mamíferos. Indagaremos más acerca de los misteriosos líquenes de Eleim y tal vez daremos un vistazo al potencial de una nueva especie con un futuro prometedor. Interior de un bosque escarlata. Los sospechosos rubrumanos tras miles de generaciones han logrado conformar un ecosistema propio, modificando el entorno y a ellos mismos en el proceso. Las líneas brillantes son quimizomas, una estructura que transporta una mezcla de agua, hidrógeno y minerales que extraen de las rocas y lo comparten a través de sus raíces. El proceso emite mucho calor como forma para abrirse paso entre el hielo. Después de cierto tiempo, el hielo en estos bosques desaparece, lo que multiplica la velocidad de conexión hasta el punto límite de 24 grados, en ese momento la temperatura entorpece la comunicación por lo que toda la energía del bosque es dirigida hacia los bordes para continuar propagándose. Exterior del bosque escarlata muestran un extremadamente enredado sistema de lianas que son visibles a grandes distancias. Su actividad despeja grandes zonas de roca así como la creación de ríos de deshielo. Toda esta actividad tendrá un impacto profundo en el océano, alterando su salinidad así como la tectónica. La descompresión de los glaciares está afectando al manto, provocando el resurgimiento de cientos de volcanes por toda Eleim. Esta actividad es la que altera la atmósfera, favoreciendo a las aves alestas tolerar mejor pocas
pocas cantidades de oxígeno. Chorlitejo pastor viven en la estepa donde todavía llega algo de luz, pero por los vientos helados de Elaine sufre por el frío. Aquí está resguardado de los depredadores por lo que sirve de lugar seguro de anidación. Normalmente pasan horas devorando las hojas duras y gruesas de los pinos del oeste, pero se reúnen aquí para empollar. Excavan un agujero de 60 centímetros de diámetro y se sientan encima de él procurando sellar todas las aberturas. Lo normal sería utilizar vegetación o tierra para cubrir el nido, pero el suelo congelado no brinda mucho calor y las plantas de que a falta de material utilizan sus heces para calentar a sus futuras crías. Más de 12 crías de chorlitejo pastor nacerán cubiertas del estiércol más caro del mundo, pues en él se encuentran las bacterias más poderosas para degradar la dura celulosa, y las crías lo integrarán a su microbiota, ingiriendo parte del estiércol para salir. Tardan más de un mes en eclosionar, tiempo suficiente para llenar el nido con cálido excremento de ave. Una vez que las crías comienzan a emplumar, la madre los retirará del nido y los colocará en su plumaje, no sin antes darles un baño por supuesto. Después de la época reproductiva, la estepa queda casi despoblada de animales, lo que le dará tiempo a la flora del lugar en crecer y regenerarse. Notro avis en un mundo lleno de competidores impacientes de sangre caliente obligó a un grupo de aves a optar por una vía evolutiva cuando menos curiosa. Son parte de un grupo de pingüinos que viven en la parte diurna con un metabolismo lento basado más en la temperatura externa del ambiente. El pájaro perezoso es una criatura pequeña, aunque muy voluminosa, que habita el istmo de Catogeland. Se desplaza lentamente de árbol a árbol a una velocidad de 5 metros por minuto, y eso cuando están apurados. Miden 80 centímetros y pesan entre 8 a 10 kilogramos. Son solitarios, con poca agudeza visual, confiando en su olfato y sentido del gusto para orientarse. Su genética es una de las más resistentes a la endogamia de todas las aves, debido a que su limitada movilidad provocaba que los machos no encontraran hembras que se encontraban a unos metros de él, por lo que gran parte de la población actual desciende de hijos que se aparearon con sus madres. En la actualidad han desarrollado formas de distinguirse para minimizar el incesto, como el sabor. Debido a que cada ejemplar tiene su propio ecosistema, eso afectará el sabor que su cuerpo exhibe. Si se parece al de un familiar, seguirá su camino, una estrategia brillante, aunque todavía falta pulir más, pues los hermanos suelen tener olores diferentes una vez que maduran, y eso llevó a que muchos hermanos intentaran aparearse con un familiar de nuevo. Al menos su equivocación solo molestará al hermano dominado y no a la especie. Como los perezosos terrestres, alberga una gran cantidad de algas, líquenes y musgos que lo ayudan a camuflarse de los depredadores. No es muy nutritivo, pero presenta un sabor exótico. Las crías eclosionan de forma interna para más tarde emerger y succionar la sangre de los genitales de su madre hasta que obtengan la microbiota para poder comer hojas de los árboles. Algunas suricatas marinas han vuelto a la tierra conservando sus extremidades, aunque en algún caso se ha perdido todo vestigio de extremidades. Suricata topo, un omnívoro subterráneo que se alimenta de insectos y raíces, llega hasta los 20 centímetros y 550 g de peso. Habita principalmente bosques caducifolios, aunque también prados, campos, llanuras y selvas, evitando suelos demasiado blandos o pedregosos, desde zonas costeras hasta los 4000 m de altitud. Suelen viajar a Elaine para dar a luz a sus crías y M0 rir después. Suricata de azafrán, ha fusionado sus extremidades traseras en una única mano ala. Sus dos brazos hipertrofiados le permiten impulsarse varios metros en el aire. Sin embargo, no pueden volar en línea recta, ya que su anatomía le obliga a dar grandes volteretas o ir en zigzag. Como todas las suricatas serpiente o surpientes, paren un saco amniótico en lugares húmedos y frescos donde nadan 5 pequeñas crías, que conservan vestigios de sus patas y les permiten moverse por su entorno. Suroa dilopensis. Sus patas, aunque pequeñas, todavía le son útiles. En los machos les permite sujetar a la hembra durante la cópula, así como impresionar o asustar a depredadores o competidores. No posee veneno, pero su saliva posee compuestos alucinógenos. Serpiente tigre del sur ha perdido por completo las patas. Es uno de los depredadores más exitosos de Kalahari, ya que su habilidad para esconderse bajo la arena le permite estar hasta en los lugares más hostiles, como el ojo del sol, donde estas criaturas anidan por montones confiando que el calor aleje a los depredadores. Se alimentan de todo lo que pueda entrar a su boca, aunque su metabolismo les facilita tener hipertensión, así que suelen evitar los alimentos muy salados. Los caminos de la vida, un mundo de ensueño sin serpientes, los llevó a ellos ser la serpiente ornistega. A diferencia de sus primos, mantiene un metabolismo acelerado que le permite correr a 50 km por hora. Mide 1 metro con 50 centímetros y pesa 30 kilogramos.
Son herbívoros que viven en pareja, utilizan sus atrofiados espolones óseos para acicalarse entre sí, debido a que algunas partes de su piel es sensible al tacto, hace de esto un acto placentero y de relajación para ambos individuos, que o bien pueden ser una pareja reproductiva o simplemente un par de amigos. Sus púas son cálamos de plumas modificados, si se siente acorralado embestirá a su agresor para herirlo con sus púas huecas, muchas veces estas púas al estar hechas de queratina suelen crecer bastante rápido al punto de contener pequeñas cantidades de la sangre de sus agresores, lo que los convierte en un foco de infección ambulante. No por nada poseen uno de los mejores sistemas inmunes de los vertebrados terrestres, aunque son muy sensibles a los parásitos, razón por la que el acicalamiento es muy importante para ellos. Solo desarrollan su armadura de osteodermos durante la adultez, y pierden su plumaje gradualmente con la edad. El período más vulnerable en sus vidas es cuando están torpemente demasiado blindados para correr tan rápido como antes, pero no lo suficientemente bien defendidos como para confiar solo en la defensa pasiva, y es en esta desafortunada edad avanzada en que la mayoría son presa de los Eomagrotherium listroavis, pariente del Notroavis y del Ornistega. Es un especialista del desierto, ha modificado sus plumas para formar un caparazón apelmazado, pignodermos. Estos herbívoros del tamaño de una tortuga mediana ponen una nidada de 60 huevos, que cuidarán durante 3 semanas hasta que eclosiones. Posterior a la eclosión se retira a alimentarse a las praderas. Las crías se mantienen en grupos para protegerse de los depredadores. Al nacer son bípedos y sus plumas todavía son filamentosas para protegerlos del calor. Su metabolismo es más acelerado para permitirles correr. Es durante la pubertad cuando se vuelven cuadrúpedos y sus plumas se enredan formando una coraza. En la adultez será cuando el cálamo de las plumas sea rellenado con huesos. Jockeys, pájaros de 2 metros que se desplazan saltando, son omnívoros capaces de alcanzar velocidades de hasta 70 km/h. Son altamente dimórficos, los machos son de color azul oscuro con sutiles franjas moradas metálicas excepto la cola, que está desprovista de plumas en ambos géneros. En la cadera y en la cabeza hay una colección de filamentos, mientras que la hembra era de color verde y un saco gutural rosado, esto debido a una cualidad impresionante. Luego de poner su primer huevo, el macho ayuda a la hembra a colocar el huevo en su saco gutural para incubarlo. Son originarios de la parte central de Kalahari, pero se mueven hacia la parte más septentrional de Elohim para empollar, ya que ahí abundan las pequeñas suricatas topo, exhaustas por excavar desde tan lejos. Skirdlewales tamaño, 9 metros peso, 6 toneladas. Estos descendientes de las suricatas marinas ahora viven de forma permanente en el mar terminador. Su nombre proviene de su característica forma de cazar, lanzando chorros de agua a presión para derribar a los insectos, en las especies más pequeñas, hasta grandes mamíferos voladores. En el caso de las especies más grandes, viven en grupos cooperativos conformados por machos y hembras de diferentes edades y tamaños, y dependiendo de la riqueza de la zona, pueden coexistir varias especies en un mismo cardumen, produciéndose el nacimiento de híbridos. Y antes que los fans de la saga chistosa comiencen a mojarse, no, estos híbridos son naturales y prácticamente no presentan casi ninguna diferencia o cualidad extra, siendo todo lo nuevo a nivel interno o genético. Deseamos de Hoffmanni, todo planeta debe tener una especie llamada Hoffmanni. Este cruce de mantarraya y morsa es descendiente de los alces marinos ahora completamente adaptados al mar, rondan las 3 toneladas y alcanzan los 6 metros de largo y unos 9 de envergadura. Utilizan sus largos colmillos para desenterrar moluscos, crustáceos y peces de movimiento lento. Viven en pequeños grupos comandados por una pareja de ancianos, en ocasiones suelen ser los padres de todo el grupo, que los suele guiar a las mejores bahías, donde alimentarse, o incluso enseñan a los más jóvenes el fino arte de localizar y deglutir los mariscos. Su sentido del tacto y del gusto está bastante desarrollado al punto de que suelen incluir algunas algas o incluso rocas para mejorar su comida. Hidrodermo. Este mamífero marino podrá parecer poco inusual excepto por su espiráculo morado. Este tiene una concentración de vasos sanguíneos y de microvellosidades inusual. Son trillones de alvéolos que extraen oxígeno del agua, aunque eso solo le permite estar solo unas horas más bajo el agua. Es un paso gigantesco o retroceso dependiendo del punto de vista. Esta característica surgió como una forma de darle tiempo a los ballenatos de alcanzar la superficie, pero que algunos ejemplares conservaron hasta la adultez y ahora gran parte de la especie lo tiene. Viven en grupos pequeños de madres y sus hijas. Los machos son exiliados para buscar otras hembras con las que reproducirse. Suelen dar a luz a 6 ballenatos, de los cuales solo 2 logran sobrevivir hasta la adultez.
Miden más 22 metros y pesan cerca de 47 toneladas de peso, mientras sus crías poseen una coloración que las hace confundir con su entorno. Los adultos, al ser tan grandes, muestran colores vivos para asustar a los depredadores, hasta incluso irán directo a él para embestirlo y posteriormente devorarlo. Son hipercarnívoros, devorando desde peces hasta otros mamíferos marinos más pequeños. Dato: los bebés suelen cazar a los spinnerfish para jugar con ellos. Suricata voladora verde de Elaine. Los cambios en la atmósfera han beneficiado a los seres voladores que se especializan en metabolizar el oxígeno. Los gigantes del cielo están de vuelta. Las suricatas verdes generalmente pasan la mayor parte de su vida en Elaine, aprovechándose de que la mayoría de herbívoros de ahí no pueden divisar un ataque aéreo a distancia, por lo que no solo rematan con el shock producido por sus garras, sino que podían correr largas distancias y acabar con su presa con su hocico similar al de un gorgonópsido, aunque más ligero obviamente. Durante la época de cría migran a las extensas sabanas del centro costero de Kalahari. Luego de que la hembra dé a luz a 9 crías poco desarrolladas, se retira para que el macho se encargue de ellos. El macho pasará un año custodiando una gran madriguera, lapso de tiempo en el que estará acompañado por unos Aukiornis del este, parientes de los Aukiornis del oeste gélido, que emigraron hace poco aquí adaptándose al clima más cálido de aquí. Mientras el padre se va de caza, la pareja de ornitocánidos se queda custodiando el nido, devorando a los carroñeros que se acercan o mínimo espantándolos. Como recompensa pueden tener un poco de la presa de la suricata voladora. Para cuando las crías completen su desarrollo, volarán junto a su padre, mientras los Aukiornis viven en la madriguera hasta que inevitablemente colapse debido a la falta de mantenimiento que su creador solía hacer. Neofuricata de vientre plateado. Aunque hayamos visto a decenas de criaturas descendientes de los habitantes originales, no es sinónimo de que ellos estén extintos, al menos no su estilo de vida. Este es el caso de las neofuricatas, una larga línea de descendientes directos que poco y nada han variado en su estilo de vida insectívoro, semisocial y excavador. Ciertamente esas características les han permitido sobrevivir al evento de la supernova. Anatómicamente han cambiado muy poco, pero mentalmente son completamente diferentes. Los machos y hembras estériles son completamente mansos y sumisos ante la oligarquía, un grupo de 5 hembras reproductoras más grandes y agresivas que comandan toda una colonia de 200 individuos. Podrían parecer un mamífero eusocial más, de no ser por su forma de alimentación. Cosechan hormigas. Ciertos furicatos armados con pieles de dicipedos para protegerse de las millones de picaduras de hormigas, localizan hormigueros y los destruyen para encontrar a las reinas. Crean hormigueros artificiales tanto para tener una fuente de alimento inagotable como tener una defensa para depredadores. Nadie querría entrar a un sitio lleno de mandíbulas dispuestas a rociarte con ácido fórmico. Aunque vivan en una primitiva esclavitud, son el primer paso hacia algo más grande que ellos mismos. 100 millones de años de antípodas. El bosque escarlata se ha convertido en un generador de plancton atmosférico. En conjunto con la densificación de la atmósfera, da como resultado cientos de especies que han comenzado una carrera evolutiva para alzar vuelo y devorar a estas flores nutritivas y a los comedores de flores. Sin embargo, la disminución del océano implica que el fin de antípodas podría comenzar definitivamente. Oficialmente Kalahari y Elaine se han fusionado en un supercontinente mundial denominado Kaleim. El gran mar del Terminador ahora posee menos agua que el mar argentino y una intrigada red de ríos y lagos gigantes han surgido producto de la humidificación de la atmósfera. El fuerte campo magnético propiciado durante la terraformación ha permitido que el hidrógeno todavía permanezca dentro de la atmósfera y siga produciendo agua. También la ha protegido del desgaste producto del viento solar. Los desastres de unos son la salvación de otros. Un bosque tranquilo, de no ser por el color o porque la temperatura fuera de estos son abismalmente heladoras, no podrías diferenciarlo de un bosque terrestre en una noche de otoño. Pero no son árboles ni tampoco bosques, es un vil engaño, un insulto al reino vegetal. No hay plantas en este bosque, no hay raíces en este suelo, no hay vida animal que llame a esta diabólica usurpación de la existencia su hogar. Con la eterna negrura de la noche cósmica, billones de flores de innumerables formas se abren y se preparan. No están diseñadas para la polinización porque no tienen polen. No hay evolucionado para que algún insecto o pájaro se interese en su inexistente néctar. Su estructura está adecuada para vuelos de largas distancias. Su efectividad es variable. La selección natural no le importa la perpetuación de estos seres.
Una hermosa noche, plagada de flores en el cielo, es la primer proliferación aérea de líquenes escarlata. A lo largo de los años, su medio ambiente ha limitado su propagación a las zonas frías, sin iluminar, pero eso está a punto de cambiar. Estas esporas serán las exploradoras de nuevos horizontes en nombre de la Gran Madre Escarlata. Sus intenciones solo se pueden especular, quizás solo buscan un nuevo lugar donde asentarse, a lo mejor quieren dominar el mundo y posteriormente ir en busca de otros mundos, o solo tal vez, todos estos cientos de miles de años de evolución y alteración fue con el objetivo de que una parte de su conjunto pudiera mirar el cielo iluminado por el sol una vez más, a punto de volver Pegansos posiblemente el primer cérvido en alzar vuelo. Los Pegansos son extraños herbívoros de 2 metros de envergadura que viajan constantemente en busca de nuevas pasturas. Debido a que deben ser ligeros para alzar vuelo, no pueden darse el lujo de poseer largos intestinos, por lo que deben digerir su comida varias veces para obtener sus nutrientes. Suelen encontrarse cerca de pastizales cercanos a las montañas y grandes formaciones rocosas que generan las corrientes térmicas que los impulsan. Su cola, útil en su día para la locomoción, está siendo poco a poco olvidada en favor de la aerodinámica. Cada generación nace con una cola más corta, llegar a un punto donde su cola vuelve a ser pequeña e inútil, y no es para menos. Su larga cola llega a pesar más de 10 kilos, y tenerlo como un cebo para depredadores no es muy rentable. Sumo Pontífice. Tras 100 millones de años, los pingüinos han logrado volver a alzar vuelo. Los Sumo Pontífice utilizan alas membranosas en sus 4 extremidades para viajar largas distancias alimentándose de peces, flores de líquen y microsuricátidos. Beluga del cielo, megasuricátidos, relacionados con las orcas del cielo. Los megasuricátidos utilizan sus orejas fusionadas en una cresta para huir a sus presas, pequeños microsuricátidos que se alimentan de las dulces flores de líquen escarlata. Una tendencia visto en otras especies de megamamíferos es la utilización de la estrategia R, confiando en el número para proteger a sus crías y liberando a sus padres de la crianza temprana. Una manada de brachiotitanes y cefalocornis recorren la sabana septentrional. Ambos herbívoros descendientes de Notroavis y en consecuencia de los pingüinos se especializan en vegetación diferente, por lo que pueden coexistir. Mientras los cefalocornis pastan, mantienen los ojos en tierra vigilando las cercanías, mientras los brachiotitanes observan a la lejanía, mientras devoran la vegetación de los árboles como jirafas de 15 metros de altura. Su grado de relación simbiótica es tal que ambas especies tienen un período de incubación interna similar para que ambas manadas puedan desplazarse al mismo tiempo. Un viejo macho rojo de Omagrotherium es expulsado de su territorio por una pandilla conformada por un Thericinocamelus, un camélido carnívoro, lejanamente emparentado con el exiliado. Lo acompañan un Protelornis, uno de muchos descendientes de Lauchiornis. En este caso, desempeña el papel de un chacal. Al ser este un omnívoro, las presas no lo toman como un animal peligroso, por lo que sirven de distractor para que el Thericinocamelus ataque. Un Mesomelornis los acompaña, aunque este se asemeja más en comportamiento a los licaones africanos, que suelen vivir en grupos familiares. Quizás como todo su grupo de diferentes especies, comparte la pata delantera con una sola garra, los toma como parte de su especie. Caproavis. Algunos tejuinos avianos se convirtieron por completo en cuadrúpedos y tuvieron éxito como depredadores de ríos y lagos, con la diferencia de que conservan su metabolismo de sangre caliente. Aunque está algo ralentizado, siguen siendo capaces de soportar el frío. Algunas subespecies son capaces de galopar durante distancias cortas o hasta de saltar. A diferencia de los cocodrilos terrestres, los caproavis tienen plumaje y una cola escamosa lisa, ya que suelen ser depredadores de emboscada veloces y que por lo tanto deben ser más enérgicos e hidrodinámicos. Styracocheirus es un pingüino descendiente de los Ornistega, con 11 metros de largo. Son una de las aves terrestres más grandes de todos los tiempos. Son de metabolismo lento, utilizan sus púas para aumentar su superficie en contacto con la luz para calentarse. Las hembras suelen tener espinas más pequeñas y colores más oscuros, pero los machos portan brazos repletos de púas que utilizan para pelear con sus competidores por el apareamiento. Presentan unos curiosos globos de tejido en su cara que se asemeja a sus ojos. Se ha sugerido que podrían ser distracciones para que no impacten las púas en sus verdaderos ojos, pero una teoría con más apoyo dice que utilizan esas bolsas para amplificar sus llamadas por kilómetros. Suelen anidar en pequeños riachuelos donde excavarán una zanja en la orilla que durante 2 meses será su hogar hasta que nazcan sus 5 a 40 crías. Un descendiente directo de los alces marinos, Seamoose de Hoffmanni, el alce marino de espalda escarlata, saltan del agua para atrapar unas cuantas flores.
La paciencia de los líquenes durante años ha permitido generar dulces y nutritivas flores, por una pequeña cantidad de néctar de los dioses vale la pena saltar hacia el cielo. Las orcas del cielo son peligrosos depredadores voladores que cazan en solitario, también se valen del sonar como las belugas del cielo. Viven toda su vida en el cielo dando caza a los liquívoros microsuricatídeos que vuelan en bandadas siguiendo las corrientes de aire en busca de flores de líquen escarlata. Toda su estructura está preparada para mantenerse en el aire, algunas poblaciones locales nacen sin garras, porque ya no necesitan aterrizar, por cada orca del cielo caída hay 5 más aerodinámicas que lo reemplazarán, cada generación nace más apegada al cielo literalmente, la madre expulsa sacos amnióticos en forma de paracaídas en lo alto de las nubes, las crías solo tienen 2 grandes alas filosas y su parte posterior inflable, por lo que tienen que buscar una presa a la que adherirse y continuar su desarrollo, generalmente belugas del cielo. Ya cuando son lo bastante grandes, se desprenderán y se convertirán en pequeños adultos voladores. Los Miroungamimus, los bizarros pingüinos focas de Elaine. Miroungamimus, un descendiente altamente derivado del ancestral emperador del mar, los Miroungamimus han revertido sus vestigios de patas hasta volverlas lo suficientemente funcionales para volver a la tierra o hielo en este caso. Mide 3,90 metros de largo y pesan 3 toneladas en el caso de las hembras y 1,90 y media tonelada en el caso de los machos. Esto se debe a la particular forma de exhibiciones que tienen, 2 compañeros a menudo hermanos de distinta camada, se paran sobre sus patas traseras y se dan empujones así como leves picotazos. La razón de tan extraña muestra de dominio es en realidad resultado de una innovación en lo que respecta a los harens. Este comportamiento se remonta hasta hace 5 millones de años atrás, cuando una hembra dio a luz a gemelos y que por milagros del destino pudo criar hasta la madurez. Cuando crecieron pudieron cooperar para derrotar al amo del fiordo. Ambos machos, al ser genéticamente iguales, no tenían por qué competir, en su lugar se turnaban para aparearse mientras otro vigilaba que los machos astutos no se acercaran. Durante gran parte de ese lapso, la costumbre se generalizó, pero también se encontró una forma de burlar al sistema. Los machos en general tienen una visión aguda para el contorno de las cosas, pero prácticamente machos utilizan esto a su favor. Secuestran alguna cría y se hacen pasar por su madre, posiblemente uno de los machos se intente aparear con él, por lo que la alternativa a veces es simplemente entregarle un pescado para que haga de la vista gorda. Un Dromaeotherium, descendiente directo del Deinoceros y del Titanoceros, se encuentra confundido ante la presencia de un joven Miroungamimus. Debido a su inexperiencia, el joven macho intenta pelear con el bípedo peludo. Dado que son omnívoros tranquilos, no suele pasar a mayores, salvo cuando el Miroungamimus trata de cortejarlo. Ahí la cosa sí se pone violenta, dado que el miembro de esta ave está recubierto por muchos ganchos queratinosos para asegurar la cópula. A la hembra Miroungamimus no le afecta debido a que su cloaca está adaptada para encajar con los ganchos, pero los orificios del pobre mamífero no están preparados, así que ante cualquier indicativa para copular, el Dromaeotherium comenzará a lanzar coletadas y patadas de advertencia, generalmente a las patas o zonas reproductivas del ave para que éste lo deje tranquilo. El Dromaeotherium parece la combinación de un megaterio con un oso polar, es también uno de los pioneros que ha comenzado a viajar hacia los bosques escarlata. Toda la flora del lugar le es desagradable, pero estar en un lugar cálido en medio de tanto hielo se agradece. La Neofurricata, una criatura que ha tomado un camino particular respecto a otros organismos de antípodas. Su particular modo de vida le ha permitido sobrevivir en el desierto más grande que cualquier vertebrado haya conocido. Acompáñenme para observar cómo este pequeño mamífero se ha visto obligado a dividirse las tareas en pro de la supervivencia en los desiertos del continente de Kalahari. Neofurricata obrera, también denominada de vientre plateado, no presenta grandes rasgos que la diferencien del resto e incluso podría pasar por una extraña variedad de mangosta vípera. Componen la mayor parte de la colonia y se dedican a una increíble cantidad de trabajos como cacería, comunicación entre colonias, mantenimiento de las estructuras, construcción, recolección de recursos, etcétera, etcétera. Sus brazos presentan más movilidad para facilitarle el trabajo a la hora de manipular objetos, aunque siguen desplazándose en 4 patas. Como el resto de trabajadores, es infértil la Neofurricata emperatriz y sus parteras. El corazón de toda colonia es su reina, un útero con patas de medio metro que solo sirve para producir descendencia y comer. Son las parteras quienes realmente controlan a la colonia, ya que su constante contacto con las hormonas de la emperatriz las vuelven fértiles, y por lo tanto las demás las reconocen como autoridad.
Cada partera se hará cargo de una cría hasta que madure, eso incluye alimentarlo pues la emperatriz no posee pezones funcionales, la selección natural provocó que esa función la cumplan las parteras. Las reinas y las parteras pueden vivir cerca de 40 años pero solo 20 de ellos serán reproductivos, en su juventud son parteras hasta que la emperatriz de turno sea muy vieja y muera, ahí es cuando estalla una revolución y las parteras luchan hasta que la más fuerte queda al mando, pasarán unos 2 meses hasta que sufra una segunda maduración, sus manos se hipertrofian hasta desarrollar unas alas membranosas, saldrá de la colonia, en busca de un zángano con el cual reproducirse y perpetuar la colonia Neofurricatas vigía acostumbrados a las altas temperaturas, más allá de lo normal y con una excelente visión, están las Neofurricatas vigías, al igual que sus antepasados, se dedican a vigilar que ningún animal se acerque demasiado a la colonia, ya sean depredadores como las suricatas voladoras del oeste o los insectívoros del desierto como los dicipedos, que detectan sus granjas de hormigas a kilómetros a la redonda. Sus orejas rosadas están repletas de vasos sanguíneos, que les ayuda a soportar las altas temperaturas del día eterno y abrasado, toman turnos cada tantas horas informándose mediante su propio lenguaje de chillidos simples. Cuando alguien se acerca emiten un fuerte grito que si no aturde al atacante avisará a las obreras del ataque y juntas tratarán de herir lo más posible al intruso, si llega a morir se convertirá en parte de las provisiones de la colonia. También son estériles, llegan a vivir 5 años. Neofurricatas hormigueras 2 de cada 10 crías son hormigueras, su morfología tan aviana les permite sobrevivir a las inclemencias de su alimento base, las hormigas y alacranes sociales. Como dato curioso, los hormigueros más antiguos portan una proto-ropa de piel de dicípedo bebé porque al ser tan dura les protege de las picaduras, mientras la lengua distrae a las hormigas y las guía hacia donde deben picar. La rutina de la Neofurricata hormiguera consta de supervisar que no estén dañado y constatar su buen funcionamiento proveyéndoles de plantas y barra o carne según corresponda, crían distintas especies de hormigas y escorpiones, no poseen dientes pero al igual que los dicipedos, poseen una larga lengua para cosechar las granjas, las convierten en un puré rico que distribuyen de boca a cada individuo, aquí cobran más importancia a las obreras al traer plantas medicinales del terminador para minimizar los riesgos de una epidemia. Neofurricatas zánganos parteras que nacieron machos, deambulan por todo el desierto buscando jóvenes reinas con las que reproducirse. No participan en las colonias y suelen autoexiliarse cuando sus alas maduran por completo. Debido a esto poseen una mandíbula más adecuada a una dieta carnívora o carroñero para mantener su caro método de transporte Neofurricatas, derribando a un dicípedo anciano que buscaba una comida fácil dentro de la colonia. Muchas colonias además de las hormigas suelen posicionarse cerca de oasis y acuíferos, ambas cosas suelen atraer a viajeros cansados y solo las colonias con obreras agresivas han seguido en pie. Cuando el gran mar del terminador comenzó a retroceder, la atmósfera de Antípoda se cargó de humedad, como resultado las lluvias eran más abundantes y llegaban más lejos. Los oasis resultantes propiciaron el aumento de la vegetación desértica, las Neofurricatas precisaban esta vegetación para fortalecer sus granjas de hormigas, con más vegetación, podían albergar más hormigueros así como a más Neofurricatas. La abundancia de recursos iba provocando que las Neofurricatas vivieran más y mejor, pero la competencia con los insectívoros dicipedos aún los molestaba, su abundancia de hormigas significaban más ataques constantes, hasta que un cachorro cambió las cosas. En un patrullaje en el perímetro de una colonia, una Neofurricata obrera había encontrado un pozo, adentro yacía una dicípedo hembra ya fallecida y su cría. Los escorpiones eusociales eran exóticos ya que requerían carne para alimentarse del moho que ésta producía. Este hallazgo beneficiaría enormemente a la colonia, utilizando el cráneo de un dicípedo curtido, hizo sonar un llamado a otras obreras cuando de repente, observó un movimiento en el pozo, la cría seguía con vida, toda su vida había repelido instintivamente a los camellos de 2 patas, pero la cría le provocaba un sentimiento de ternura y de protección y no era de extrañar, ella era una antigua partera por lo tanto ella tenía cierto instinto maternal, rápidamente cubrió el pozo y se introdujo en él, bordeando el cuerpo de la fallecida progenitora, excavó un túnel hasta dentro de la colonia. Con suerte podría alimentarla sin que nadie se enterara, la cría era bastante grande, casi tan alta como la Neofurricata, por lo que moverse por los angostos túneles no le sería muy fácil que digamos. Después de unas cuantas horas, llegaron hasta una pequeña cámara que contenía un poco de agua, era una ánfora, un cuarto que almacenaba agua pero que cayó en desuso con la aparición de los oasis.
Con algo de ingenio, la neofurricata podría abrirse paso sin que nadie encontrara al pequeño insectívoro. Cada tantas horas le daba una bolsa llena de larvas jugosas, no eran muchas pero eran nutritivas. En cuestión de unos meses, el pequeño camélido fue creciendo, razón por la que la obrera se vio obligada a ampliar la ánfora, pero sencillamente un día, la cría era demasiado grande para estar en el nido, había llegado a la adolescencia y los sonidos que las obreras usualmente hacían con los cráneos de los dicípedos comenzaban a ser producidos por el juvenil. En más de una ocasión llevó a que en la colonia hubieran problemas por los falsos llamados, pero no se le dio mucha importancia. La fuerza del que un día fue un pequeño desnutrido se había amplificado y los instintos de romper nidos con su cola acorazada comenzaron a aflorar en su interior. Cada día antipodiano, un pequeño temblor se sentía en la colonia, pero no fue hasta que una hembra de dicípedo se acercó a la colonia que el temblor se intensificó. Cual gigante dormido, el cachorro ahora adulto emergía de entre la tierra endurecida para juntarse con sus semejantes, provocando el pánico en la colonia. Los defensores y las neofurricatas hormigueras no tardaron en presentarse, debían impedir que rompiera los muros desde adentro. Los muros estaban diseñados para resistir los golpes externos, pero el interior era suave y poca fuerza era necesaria para derribarlos. Antes de que abatieran al artiodáctilo, la partera que lo había criado salió en su defensa. Esto llegó a los oídos de la reina, quien ordenó que contuvieran al dicípedo en lo que sentenciaba el destino de la partera. Aunque todos eran más o menos del tamaño de una suricata moderna, el aspecto de la reina, tan inmensamente deformado por su sobrepoblada cavidad uterina, daba un ligero aire de temor a sus subordinadas. El juicio era en base a su posición hormonal, dependiendo de qué tan arriba estés en la pirámide olfativa, menor sería tu castigo. Al ser una ex partera tenía cierto privilegio y solo recibía un fuerte gruñido de la realeza, pero para el dicípedo significaba la muerte. La partera había estado desarrollando hormonas maternales por su cuenta, por lo que al sentir que su cría estaba amenazada enfrentaría a la reina aunque significase perder la vida. Y este no es el final es un video que hizo el Zoidberg que les dejaré en la descripción. Chao Patu.